Bueno, llamamos síndrome parkinsoniano o parkinsonismos a todas esas patologías neurológicas, la mayoría son degenerativas, que incluyen síntomas parkinsonianos. El principal es la bradicinesia, que significa lentitud de movimientos y dificultad para iniciar un movimiento. Temblor de reposo, rigidez muscular y pérdida de reflejos posturales, o dicho de otra manera, pérdida del equilibrio. Estos son los 4 elementos principales de un síndrome parkinsoniano. Si los clasificamos, aquí vemos, estos son los principales, el 70% de las patologías que presentan este síndrome corresponden a la enfermedad de Parkinson, la llamada forma idiopática, si queremos. Y el 30% restante, en amarillo, son las otras patologías. O sea que la enfermedad de Parkinson no es la única que tiene síntomas parkinsonianos, sí es la más común. 7 de 10 veces, si decimos esta persona tiene una enfermedad de Parkinson, vamos a estar en lo correcto. Pero hay que recordar que no es la única causa de síndrome parkinsoniano. Vamos a Parkinson en sí. La prevalencia es 160 en 100.000. Esto querría decir que en nuestro país hay más o menos 90 a 100.000 pacientes. Es el segundo trastorno neurodegenerativo en frecuencia. El primero es la enfermedad de Alzheimer. Hay 10 Alzheimer por cada Parkinson. Es bastante más común la enfermedad de Alzheimer como enfermedad neurodegenerativa. Y si tomamos gente de más de 70 años, son el 2%, o 4% más de 80. El pico de incidencia, o sea, de comienzo de la enfermedad, es a los 62. Pero puede empezar a cualquier edad, por supuesto, mucho más frecuente después de los 60. Pero sepan que hay casos que llamamos de comienzo temprano, que son los que inician antes de los 40. Y casos juveniles si comienzan antes de los 20 años. Son bastante más raros estos. La anatomía patológica, muy breve para esta charla, es pérdida neuronal en la zona compacta de la sustancia negra. Nacemos con 200.000 neuronas nígricas y a lo largo de la vida las vamos perdiendo, pero para que ocurra un síndrome parkinsoniano se tiene que perder al menos el 80% de esas 200.000. También la patología indica que hay pérdida neuronal en locus ceruleus y núcleo motor dorsal del vago. Y histológicamente la presencia de cuerpos de Levy, que son intracitoplasmáticos eosinófilos y contienen proteínas como alfa-sinucleína, torsina y otras más, que están fosforiladas, o sea, atípicas. Desde el punto de vista bioquímico hay pérdida de dopamina en el estriado, pero también de acetilcolina, serotonina y otros neuropéptidos más. Sin embargo, si yo quiero crear un modelo animal de Parkinson, me basta con causar depresión de dopamina para que ocurran la mayoría de los síntomas, los principales al menos. Esto les muestra la comparación de una autopsia de alguien con Parkinson a la izquierda y de una persona que no tiene Parkinson. Ven la sustancia negra bilateral, es oscura, negra, porque contiene melanina. Acá tienen el cuerpo de Levy, intracitoplasmático, es este. ¿Por qué se produce la enfermedad? Hoy, tras muchas discusiones y dudas, pero gracias a muchos hallazgos recientes, hoy sabemos que es una combinación de genética y factores ambientales. Ambos combinados, en distinto grado, son los que producen la enfermedad. Y ambos producen
una serie de fenómenos como estrés oxidativo, trastornos mitocondriales, depósito de proteínas fosforiladas, alfa-sinucleínas fundamentalmente, pero también fenómenos apoptóticos e inflamación. Todo esto ocurre en la neurona nígrica. Y es un proceso que en unos meses, en cada neurona, lleva a la muerte y desaparición de esa neurona. Y hay muchos genes descritos. Si yo daba esta charla hace 25 años, les podía decir que había uno solo, el PARC1, el primero, que era el único descubierto en ese momento, en 1990, 91. Y en los años siguientes fueron descubriéndose otros más. Hoy en día la lista es larga y yo les mostré estos que son los principales, pero en realidad hay más de 30. Ustedes pueden decir, bueno, pero yo con un estudio genético puedo hacer diagnósticos. Sí, pero si el paciente comenzó su enfermedad antes de los 40 años, en la mitad de ellos van a encontrar algún gen causal. Pero en la mayoría de los casos que comienzan después de los 60 o 65, es menos común que encuentren un gen. También hay genes que son más comunes en los casos juveniles o de comienzo temprano que en los casos de comienzo tardío. Y hay factores de riesgo, además de genes, que tienen que ver con el estilo de vida. Acá está, el principal es la edad. Cuanto mayor es uno, es más probable que padezca la enfermedad. Parece que el consumo de café y tabaco confiere riesgo menor. De todas formas, no es algo que uno pueda recomendar, porque los estudios que demostraron esto tienen poco poder para mostrar que el tabaco, por ejemplo, es protector. La diferencia es muy marginal. Se ha visto que haber nacido y crecido hasta los 15 años en medio rural confiere también un mayor riesgo, probablemente por el uso de pesticidas, que muchos de ellos, como el Paraquat, son tóxicos para las neuronas nígricas. Bueno, desde el punto de vista genético, acá como varios genes afectan distintas estructuras intraneuronales, mitocondria, y provocan depósito de proteínas fosforiladas, o sea, anormales. Vamos a la clínica. Hola. Estamos acá, doctor. Ah, no, porque escuché unas voces de unos chicos, puede ser que... Bueno, el principal síntoma es la bradicinesia. Si un paciente no tiene bradicinesia, ese paciente no tiene Parkinson. Esto es fundamental. No es el temblor el síntoma sine qua non, es la bradicinesia. Todo parkinsoniano tiene que tener bradicinesia. Y además, al menos uno de los otros tres. Temblor de reposo, no cualquier temblor, rigidez muscular y pérdida de reflejos posturales. Pero cuidado, la pérdida de reflejos posturales en la enfermedad de Parkinson es tardía, no está presente en los primeros años. Es algo que aparece luego de 5 años de enfermedad o más también. En cambio, los otros síntomas muchas veces aparecen desde el inicio, sobre todo bradicinesia. Otros síntomas y signos son casi todos derivados de bradicinesia. Hipomimia, o sea, pérdida de expresión facial, bajo volumen de voz, hipofonía, disartria, cialorrea. Cialorrea se debe a que degluten menos, no que produzcan más saliva. Como tragan menos, del mismo modo que parpadean menos, la saliva se acumula y por eso cae fuera de la boca. Bueno, la marcha típica, como ustedes recuerdan, a veces tienen, además del temblor de reposo, un temblor postural o de acción, pero este siempre es de menor amplitud. El más notorio es el de reposo. Hay algunos trastornos oculomotores, el paciente no los percibe, pero uno cuando los examina puede ver pérdida de convergencia y una leve limitación en la mirada hacia arriba.
la mitad de los parkinsonianos van a padecer de depresión. A veces como síntoma precoz, a veces es lo primero, a veces es tardío, y trastornos cognitivos en la mayoría. Pero cuidado, demencia, que no es lo mismo que trastorno cognitivo, demencia ocurrirá en 1/3 de pacientes, pero siempre en estadios avanzados, después de 5 o 10 años de enfermedad, nunca al inicio. Si esto ocurre al inicio, no es enfermedad de Parkinson, es alguno de los otros parkinsonismos, de los de la lista, los que estaban en amarillo. Hay síntomas no motores. Esto es un descubrimiento y estudio de los últimos 15 años. Y son previos, son premotores. Quiere decir que aparecen antes del primer día de temblor o de bradicinesia. Hiposmia, de instalación lenta, no es como en COVID. Muchas veces los pacientes no la perciben, pero el familiar u otros sí. Constipación, eso lo tiene la gran mayoría, depresión, como dijimos, y el famoso trastorno del sueño REM. Si alguno no lo tiene muy presente, el trastorno del sueño REM son los sueños violentos en los cuales el paciente grita, discute, es como que está peleando con alguien. No son pesadillas, acá hay actividad motora. Y esto muchas veces antecede a los síntomas motores hasta 10 años antes. De modo que si yo veo a alguien que viene a la consulta, en realidad los traen porque el paciente no es consciente de esto, por trastorno del sueño REM, y yo sé que esta persona en los próximos años va a desarrollar enfermedad de Parkinson o enfermedad de cuerpos de Levy, que es otro parkinsonismo. Es un predictor bastante importante. Luego viene la etapa motora, bradicinesia, temblor de reposo y rigidez, y luego la etapa avanzada de la enfermedad, en donde muchas veces hay demencia, nunca llega a ser tan severa como la del Alzheimer. El Alzheimer no conoce a los hijos en etapas avanzadas. Acá no es tan severa, ¿eh? Es más un trastorno amnésico y de fluencia verbal, y los trastornos autonómicos. Fundamentalmente hipotensión ortostática, que casi siempre es asintomática, es un hallazgo del examen, y trastornos vesicales como urgencia urinaria, nocturia, a veces se afecta, a veces hay impotencia en los hombres, y sudoración, o sea, intolerancia al calor, y la famosa seborrea. Y el principal trastorno autonómico es la constipación, aunque suele ser precoz, premotora. ¿Por qué viene a la consulta alguien con Parkinson? Y en etapas tempranas por temblor, pobreza de movimientos, micrografía o dolor en un miembro. A veces es dolor en un hombro, y tras consultar a traumatólogos no le encuentran nada, o por ahí le encuentran fenómenos artrósicos, que no olvidemos que esta gente de más de 60 años, la mayoría de ellos, la mayoría va a tener un poco de artrosis, pero eso no explica el dolor. Y esto se debe a la rigidez muscular. Y suelen tener, si los interrogamos y examinamos, hiposmia, constipación y el trastorno del sueño REM. Unos años después, ¿por qué consultan? Incremento en los síntomas motores, más bradicinesia. ¿Se me oía bien? Otra vez. Sí, sí, perfecto. ¿Se perdió mucho? No, más bradicinesia. Escuchamos lo último. A ver. ¿Por qué no está corriendo? Estamos en esta diapositiva, José, ¿eh? Sí. A ver, espera.
Bueno, aparecen las fluctuaciones en la respuesta a la medicación. La mayoría están medicados con levodopa y van a notar que cada dosis de levodopa les brinda un beneficio durante poco tiempo, 2-3 horas, cuando al inicio, en los primeros años, los pacientes con 3 o 4 dosis diarias estaban bien todo el día. Acá comienzan a notar que, como dijo uno, se le acaba la nafta temprano. Entonces comienzan a tomar más dosis diarias. Aquí es cuando empiezan a aparecer más trastornos de marcha y pérdida de equilibrio, y a veces el freezing o congelamiento, que es el paciente que camina y se queda trabado. Y en el estadio avanzado, esto quiere decir más de 15 años de enfermedad, síntomas motores más severos, caídas y agravamiento de los síntomas motores. ¿Cuánto dura la enfermedad de Parkinson? 20, 30 años. Es una enfermedad que dura bastantes años, ¿eh? O sea, a menos que el paciente fallezca de otra causa. Pero la enfermedad en sí dura 20 o 30 años tranquilamente. Hace unos años se establecieron los diagnósticos, un grupo multiconsorcio, los criterios diagnósticos clínicos, ¿no?, para enfermedad de Parkinson, y establecen esto, que tiene que haber signos motores de parkinsonismo, siempre bradicinesia, más temblor o rigidez, o ambos, y criterios de apoyo que contrarresten banderas rojas, si es que las hay, y no tiene que haber criterios de exclusión absoluta. ¿Cuáles son criterios de exclusión? Que el paciente esté medicado con neurolépticos, por ejemplo, por algún problema psiquiátrico. Cuidado, no se olviden que la metoclopramida, el Reliberan, es un neuroléptico, igual que sulpirida, y estos fármacos en gastroenterología se usan en forma crónica y causan parkinsonismos. El diagnóstico es clínico. Aún no existen marcadores biológicos, salvo los genéticos, en los pacientes donde puede encontrarse un gen. Pero en la práctica clínica uno no pide genes, a menos que haya una familia donde haya formas autosómicas dominantes y quieran conocer cuál es el gen causante. Pero en general uno no hace estudios genéticos, a menos que sea para investigación también. Las imágenes, tomografía computada es normal, la resonancia también suele ser normal, aunque con algunas técnicas especiales se puede ver aumento del contenido de hierro en sustancia negra. Digamos que la principal utilidad de las imágenes es descartar otras patologías. Por ejemplo, un parkinsonismo vascular. Hay otros estudios como el SPECT cerebral que puede ayudarnos a diferenciar la enfermedad de Parkinson de cuadros similares, por ejemplo, de temblor esencial. El PET con 18-fluorodopa, ahora les voy a mostrar un ejemplo, que muestra menos concentración de este marcador que se fija a receptores dopaminérgicos en el estriado. También hay quien hace ultrasonografía de mesencéfalo, cuidado que tiene un margen de error de un 40%, depende del operador, y con biopsia de piel podemos ver depósitos de alfa-sinucleína en glándulas sudoríparas y sebáceas. Algunos grupos en Europa hacen esto, la biopsia de piel. Acá tienen ejemplos de resonancia de pacientes con parkinsonismo que no tienen Parkinson. Por ejemplo, si se ve la flecha acá en el putamen bilateral, está muy oscuro, muy hipointenso. Eso no se ve en Parkinson, se ve en atrofias multisistémicas, que son parkinsonismos atípicos. Aquí abajo ven atrofia cerebelosa. Esto se ve también grupos de atrofia cerebelosa o de degeneración espinocerebelosa que cursan con parkinsonismo. Entonces la imagen, digamos, es un instrumento para descartar otras causas cuando tenemos dudas. Y este es el
el SPECT. Fíjense cómo hay menor captación de TRODAT, el marcador, en el parkinsoniano que está a la derecha. Hay menor captación en los estriados. Y siempre la menor captación es asimétrica, como se ve acá. La enfermedad de Parkinson suele ser asimétrica en sus signos e imágenes. Esto es un ejemplo de ultrasonografía de mesencéfalo. A la derecha tienen el parkinsoniano, con más hiperecogenicidad. Tratamiento. Lamentablemente todavía no existe cura y el tratamiento es sintomático y se basa en fármacos, terapia física y apoyo psicológico cuando es necesario. Acá tengo que decir algo. La enfermedad de Parkinson hasta hoy es el único trastorno degenerativo que tiene un tratamiento sintomático eficaz, porque el Alzheimer no lo tiene. Eficaz hablo. Parkinson tiene el privilegio de ser hasta ahora la única enfermedad neurodegenerativa que tiene tratamiento sintomático eficaz, que realmente le cambia la vida a los pacientes. Y no hay dos parkinsonianos que reciban el mismo tratamiento. Depende de qué, del estado físico, de la edad. Por ejemplo, a gente de más de 75 yo no les doy agonistas dopaminérgicos. ¿Por qué? Porque sé que hay mucha intolerancia después de esa edad. La situación laboral, si están activos todavía, porque en un dentista, un cirujano, y bueno, tengo que ser un poco más agresivo con la medicación, porque si no pierde el trabajo. El compromiso funcional, entonces, es muy importante, el grado de incapacidad, y tengo que tener en cuenta qué síntomas acompañantes hay. Si hay cialorrea importante, y bueno, además de los antiparkinsonianos, tengo que tratar eso. Ahora les voy a mostrar. Si la constipación es severa, también tengo que tratarla. Y las enfermedades concomitantes, obviamente. Si el paciente tiene arritmias cardíacas. Este es el menú con el que contamos hoy en día para tratamiento sintomático de la enfermedad. Vamos a los inhibidores de la MAO-B. Son antiguos, el Deprenyl es antiguo, tiene más de 40 años, Rasagilina es más moderno, 15 años. Ambos son inhibidores de la MAO-B, tienen un leve efecto sintomático porque la MAO-B metaboliza, degrada la dopamina en la sinapsis estriatal. Si la inhibimos vamos a hacer que haya más dopamina disponible. El efecto neuroprotector es discutido. Es cierto y demostrado in vitro, pero in vivo, a pesar de varios estudios, hasta ahora no ha podido confirmarse. Y con rasagilina, que es más potente y tiene el mismo mecanismo de acción, también hay un efecto sintomático, y hay un solo estudio que muestra efecto neuroprotector leve. El asunto es que ese estudio fue financiado por el fabricante. Pero bueno, ocurre lo mismo con muchos fármacos. Lo cierto es que estos dos, Deprenyl y rasagilina, pueden ser útiles al inicio de la enfermedad cuando los síntomas son todavía muy leves. Debido a su efecto sintomático pueden mejorar la bradicinesia y algo el temblor. Anticolinérgicos. Esta diapositiva la muestro porque para decir que es historia, ya no se usan más. Fue el primer tratamiento en la época de Charcot, allá en la Salpêtrière, en París, en 1870, les daban alcaloides de beladona, pero porque era lo único que había. Tiene un efecto moderado sobre el temblor y sobre la bradicinesia, pero no convienen por los efectos adversos, sobre todo los cognitivos. Vamos a amantadina.
Este es un viejo fármaco también de finales de los años 60 que fue desarrollado como antiviral. No servía como antiviral, pero los parkinsonianos que lo tomaron porque estaban engripados notaron que estaban mejor sus síntomas. Tiene varios mecanismos, como ven acá en la de acción, como ven en la diapositiva, y es útil al principio de la enfermedad, porque es un antiparkinsoniano de efecto leve. Hoy en día lo usamos más como antidisquinético en los Parkinson, para mejorar los movimientos disquinéticos, o sea, coreicos, debidos a la levodopa. Para eso es bastante útil. Y esta es la base del tratamiento. Levodopa se usa desde el año 1970 y uno no concibe un parkinsoniano que no lo tome. Los comprimidos vienen de levodopa, vienen según la marca, vienen asociados a carbidopa o a benseracida, para evitar que una vez ingerida en la sangre se transforme a dopamina. En cambio, como benseracida y carbidopa no atraviesan la barrera hematoencefálica, levodopa sí la atraviesa y ahí se transforma dopamina en el cerebro, que es donde queremos que haga su trabajo. Este es el gráfico que muestra eso. Carbidopa y levodopa bloquean a la dopa de carboxilasa. Así hay más levodopa disponible para ingresar al cerebro. Y cambió la historia de la enfermedad. Realmente redujo su mortalidad y permite que los parkinsonianos vivan 20 o 30 años. Y es el fármaco más eficaz. Es más eficaz que los agonistas, que amantadina y que los anticolinérgicos cuando se usaban. Y sigue siendo la base del tratamiento. Como algo se asocia el uso de levodopa, en realidad mal usada, cuando uno la usa mal, hace que los pacientes luego de algunos años tengan las fluctuaciones motoras, el deterioro de fin de dosis y disquinesia. ¿Por qué? Por provocar estimulación pulsátil. Por eso hay que usarla 4 veces por día, repartida en 4 veces por día, porque la vida media corta no llega a 2 horas en plasma. Y ustedes pueden, pero ¿cómo? Si es menos de 2 horas, ¿cómo el paciente nota que lo mejora durante 7, 8 horas o más? Porque esa es la levodopa que atravesó la barrera, entró en la neurona nígrica, se almacenó ahí y se va liberando. Pero en plasma dura menos, máximo 2 horas. En el cerebro dura más. Pero en medida que avanza la enfermedad, van a quedar menos neuronas nígricas. Entonces va a haber menos posibilidad de que se almacene. Tiene una biodisponibilidad eficiente, compite con proteínas, es un aminoácido la levodopa, compite con proteínas de la dieta, y eso hace que los niveles plasmáticos sean fluctuantes. Si la usamos mal, vamos a estar provocando estimulación dopaminérgica intermitente a nivel central y pulsátil. Y esto es malo porque influye en el desarrollo de las fluctuaciones motoras. Esta es una lista de las fluctuaciones motoras. La más común es el wearing off o deterioro de fin de dosis, el paciente que nota que cada dosis le dura menos, en efecto, y las disquinesias, que están acá abajo, que son movimientos anormales. Les voy a mostrar un video de tipo coreico en general. Sigue siendo el patrón oro. Y si ustedes me dijeran, si el gobierno me dijese, mire, no hay más plata que para un solo antiparkinsoniano, elija uno, levodopa sin duda. Con eso estará bien tratada la inmensa mayoría de los pacientes. Y hubo una tendencia hace 2 décadas de retrasar el inicio del tratamiento con levodopa porque se estaban conociendo estas fluctuaciones motoras. Entonces, ¿y por qué aparecieron los agonistas dopaminérgicos? Acá tienen a la izquierda los antiguos y a la derecha los más nuevos, y querían su lugar en el tratamiento, y son buenos.
Estos no tienen niveles plasmáticos fluctuantes, la vida media en plasma es más prolongada, lo cual es una ventaja. Los que se usan son los no ergolínicos ahora. El más usado es pramipexol en el mundo, después ropinirol. Son todos orales, salvo apomorfina, que es inyectable subcutáneo, rotigotina, que es un parche cutáneo. Los demás son todos orales. Estas son las ventajas: vida media más prolongada, sobre todo, mejor absorción intestinal, pero hay una desventaja, hay dos desventajas. Son más débiles, su efecto es más débil que la levodopa. Son útiles en la enfermedad temprana, cuando los síntomas son leves, pero en enfermedad intermedia o avanzada no tienen mucha utilidad. Levodopa les gana, mejora más a los pacientes. Y la otra desventaja es que se asocian a más efectos adversos que la levodopa, sobre todo los psiquiátricos, confusión, alucinaciones. Levodopa puede tener todo esto, pero con menos frecuencia. Un agonista entonces puede ser útil en monodroga al inicio del tratamiento, enfermedad temprana, cuando los síntomas son leves, o en la enfermedad avanzada asociado a la levodopa. Están los inhibidores de la COMT, que bloquean, si con los inhibidores de dopa de carboxilasa, carbidopa, benseracida, bloqueamos la conversión en la periferia de levodopa a dopamina, si agregamos un inhibidor de la COMT, vamos a hacer que más levodopa entre al cerebro. La ventaja es que prolongan la vida media de la levodopa y pueden mejorar sobre todo el deterioro de fin de dosis. Si un paciente me dice, mire, cada dosis me dura no más de levodopa, no me dura más de 3 horas, bueno, yo le agrego entacapone junto con cada dosis y puedo hacer que la duración del efecto de esa dosis sea mayor en un 30-40%. Ese es el beneficio. Hay dos en el mercado, entacapone y tolcapone. En realidad es entacapone, con el tolcapone por hepatotoxicidad hay que usarlo en forma controlada bajo un sistema de farmacovigilancia. Entacapone no tiene ese problema. ¿Cuándo son útiles? Solos no, como adjuntos a levodopa en pacientes con deterioro de fin de dosis, y es una forma rápida de extender la duración de la dosis de levodopa. Está la cirugía de Parkinson, la cual han oído hablar. Esto es útil e indicado en un 5, máximo 10% de pacientes. Hoy, de todas estas cirugías que ven, las que están en uso actualmente son las de estimulación, ya sea subtalámica o palidal. Esas son las dos dianas en donde se inserta el extremo del electrodo. Tienen una indicación, las cirugías. Son para los pacientes que tienen fluctuaciones motoras no corregibles por óptimo tratamiento médico. Esa es la indicación. No cura la enfermedad la cirugía, mejora la respuesta a los fármacos cuando estos están causando problemas como deterioro de fin de dosis o disquinesias. Y no hay que olvidar que la enfermedad de Parkinson no es solo un problema motor. Acá a la izquierda ven una lista de problemas que tienen los pacientes con su tratamiento respectivo. En depresión, que es tan común, yo pongo amitriptilina, que es un viejo antidepresivo. ¿Por qué pongo amitriptilina y no los más modernos? Porque la amitriptilina es el único que tiene los papeles, que tiene estudios que demuestran que es útil. Pero uno utiliza los otros antidepresivos, los IRS también.
Psicosis, generalmente por medicación o por alguna intercurrencia, se usa quetiapina en general. Clozapina es más eficaz, pero requiere de farmacovigilancia, o el nuevo, que es pimavanserina. Demencia, bueno, igual que Alzheimer, inhibidores de la colinesterasa central, hipotensión ortostática, domperidona o midodrine, o en casos severos fludrocortisona. Es raro llegar a esto en Parkinson. Esto es más común en algunos otros parkinsonismos. Oxibutinina para la vejiga hiperactiva, sildenafil u otros para la impotencia, y para la hipofonía y técnicas de fonoterapia como la de Lee Silverman y otras para mejorar la disartria y la hipofonía. Disfagia: es raro que un Parkinson llegue a gastrostomía o sonda. Esto es más común en parkinsonismos atípicos, pero muchas veces tienen disfagia leve y bueno, una fonoaudióloga los puede ayudar con algunas técnicas para una mejor deglución. Y para la cialorrea, lo más eficaz es la infiltración con toxina botulínica en las glándulas parótidas y submaxilares. Y esto se repite cada 3 o 4 veces, la aplicación de toxina. Estrategias que tenemos: enfermedad leve, uno comenzar con agonistas o inhibidores de MAO-B. Luego uno agrega levodopa cuando hay fluctuaciones motoras no controlables, cirugía, y no olvidar el tratamiento de los síntomas no motores. Ustedes como clínicos, si actúan en hospitales, pueden ver estas situaciones. Por eso guardé unas pocas diapositivas para las internaciones de estos pacientes. Claro, en el ámbito ambulatorio suelen ser neurólogos los que manejamos estos pacientes. Pero a veces se internan. Y se internan más que los controles. Hay problemas con las internaciones, porque por las necesidades especiales que tienen. Esquemas de medicación de 4, 5, 6 veces al día de levodopa. La enfermería no está habituada a esto. Está habituada a esquemas de 2 veces por día, 3 veces por día. Entonces es común que haya lío cuando se internan los pacientes y salteen dosis. Y muchas veces no hay demasiada experiencia con estos pacientes y estos esquemas de medicación. Por eso a veces el neurólogo tiene que estar encima o los clínicos que lo manejan estar atentos. ¿Por qué se internan? Por las comorbilidades, patología general, por neumopatías cuando hay disfagia y aspiraciones, esto más en la enfermedad avanzada, o por una cirugía programada, una colecistectomía, cirugía abdominal, etc., por caídas con sus fracturas, infecciones, otras veces por alteraciones del estado mental, psicosis, por mal uso de la medicación o por una intercurrencia. Cuando un parkinsoniano hace una psicosis, lo primero que hay que descartar es una infección urinaria, una gripe u otra infección. Raramente por ajuste de medicación antiparkinsoniana. Esto es algo que se hacía antes, ahora no. O por cirugías específicas, como la cirugía del Parkinson. Estas son internaciones breves cuando es por cirugía de Parkinson. Se sabe que un parkinsoniano tiene una internación más prolongada y el problema es la mala adherencia a los esquemas de medicación durante la internación. Hay un estudio en Estados Unidos que mostró que esto ocurría en un 71% de pacientes. Y a veces hay problemas por el uso de fármacos contraindicados en Parkinson, metoclopramida o neurolépticos típicos. Por ejemplo, que el paciente haga un síndrome confusional, se excita y le den haloperidol. El haloperidol hay que reservarlo para casos severos. La indicación es quetiapina o risperidona. Mejor quetiapina en estos casos. Bueno, esto más o menos lo dijimos. Estas son las referencias sobre lo que ocurre
con el manejo, sobre todo la medicación en estos pacientes. Y cuidado, porque a veces un parkinsoniano se quiebra una cadera por una caída, lo internan y no le dan en la internación los antiparkinsonianos, por descuido. Esto sucede, no es tan raro, y hasta en los mejores lugares. Y cuidado, porque eso puede ser causa de un síndrome neuroléptico maligno o de abstinencia dopaminérgica, que es parecido. El neuroléptico maligno, recuerden, es hipertermia, rigidez, alteración del estado mental, fluctuación autonómica, y puede ser fatal. Ocurre no solo cuando se agrega un neuroléptico, sino que cuando se suspende tratamiento antiparkinsoniano. Típicamente tienen CPK elevada, fiebre y el cuadro clínico. No es fácil darse cuenta, porque si leen rigidez, por ejemplo, esto es muy parecido a lo que ya tiene el paciente. Claro que acá hay un agravamiento. El síndrome de abstinencia dopaminérgico incluye emergencia de síntomas psiquiátricos, irritabilidad, agitación, ataque de pánico y fallo autonómica. Y estos son frecuentes y a veces atribuidos a hipomedicación. Cuidado con las caídas. Cuando un parkinsoniano está internado, cuidado, hay que poner 20 carteles, que no se caiga y hacer que haya un acompañante, porque si se cae, ya saben, entonces se complica todo. Más común en Parkinson en etapa intermedia y ni que hablar del avanzado. Pero cuidado que son polimedicados muchas veces y eso aumenta el riesgo de caídas en una internación. Confusión y psicosis, unos Parkinson hospitalizados tienen mayor riesgo de esto. Alucinaciones visuales se producen cuando hay una psicosis, hasta en un 40% de parkinsonianos internados. También otras manifestaciones psiquiátricas, delusiones, ideas paranoides, ataques de pánico. Y el manejo es descartando infecciones, intercurrencias y quetiapina, en primer lugar. Si esto no funciona, clozapina. O el nuevo antipsicótico que es pimavanserina. En las cirugías, los Parkinson tienen más complicaciones perioperatorias, sobre todo infecciones respiratorias urinarias. Más riesgo de delirio en el posoperatorio, y se ha visto que más hipotensión e infarto de miocardio. Más prolongadas las internaciones y síndrome confusional en muchos, la mayoría de los posoperatorios. Hay que estar atento a eso. Bueno, es un desafío entonces cuidar la medicación, que se administre correctamente, evitar las suspensiones bruscas, a veces cuando tienen nada por boca, bueno, tratar de que sea lo más breve posible. La mayoría de la medicación antiparkinsoniana se puede pasar por sonda. Aplastada y diluida en algún líquido, la mayoría se puede pasar por sonda. Bueno, por siempre es aconsejable en un Parkinson internado que intervenga un neurólogo, ¿no? Para el mejor manejo de estos pacientes. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Perdón, soy Mara, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Figuran, bueno, excelente, ¿no? Por supuesto lo que viene hasta ahora. Están surgiendo algunas preguntas que me las están pasando, y como hay gente que nosotros decimos, bueno, dura 1 hora y cuarto, 1 hora y media máximo el Ateneo, quería ver si se las podía trasladar, y usted dice cuándo, ¿sí? Sí. Bien, ¿le parece? Por ejemplo, a ver, ¿hay alguna asociación con hipertensión y Parkinson, o es considerando disautonomía, o solo sería con hipotensión ortostática? Esa es una de las preguntas. Bueno, sí, los pacientes que tienen hipotensión ortostática, eso es más común
en las que están en amarillo, acá las de la izquierda, las atrofias multisistémicas, que son los llamados parkinsonismos atípicos, que no responden a levodopa y que tienen bastante sintomatología autonómica, sobre todo hipotensión ortostática, que es sintomática, es clínica. En el Parkinson no suele ser aparente. Muchos de estos pacientes, en un principio, meses, años, tienen hipotensión ortostática nada más, pero con el correr del tiempo agregan hipertensión recumbente. Quiere decir que de noche, cuando están, o de día si es siesta, mientras duermen, están hipertensos. Y cuando se incorporan, se hipotensan. Bien. Esto es un manejo más complicado, porque ¿qué fármaco le puedo dar? No le puedo dar fludrocortisona a alguien que tenga hipertensión de noche mientras está acostado, porque voy a empeorar el problema. Lo que se hace es limitar la domperidona o el midodrine al día, y de noche que duerman en posición de Fowler. Posición de Fowler, Fowler, es Trendelenburg al revés. Okay. Que eleven la cabecera de la cama. Sí, es Trendelenburg al revés. Que la cabeza esté más, la cabeza y el tronco superior estén más elevados que los miembros inferiores. Unos 30 grados. En la práctica uno le dice al paciente, bueno, ponga algunos libros viejos o algunos tacos en la cabecera de la cama, debajo de las patas de cabecera de la cama, y que el paciente duerma así, no acostado horizontal, porque eso va a agravar la hipertensión recumbente. Y cuando se tienen que incorporar, que lo hagan por etapas, no bruscamente. Por ejemplo, levantarse de noche para ir al baño, muchos saltan, van rápido y ahí, claro, se caen a mitad de camino por la hipotensión. Para evitar eso, que se sienten en la cama un minuto y después, si está todo ok, recién ahí que arranquen hacia el baño. Perfecto, Doc. Otra pregunta, aprovechando que lo tenemos acá. Con respecto al insomnio y esta falla, ¿no?, asociada al sueño REM que tenemos en los pacientes con Parkinson, ¿algún tratamiento farmacológico específico para esto? Hay uno, clonazepam. ¿Sí? A la noche. ¿Sí? Clonazepam a la noche, sí. Suele ser bastante útil, por ahí hay que ajustar la dosis, ¿no? Pero uno puede empezar con 0,5 nocturna y ir aumentando a 1, 1,5 o hasta 2, si no hay un resultado. Pero es el único fármaco útil para el trastorno del sueño REM. Wow, estoy medio choqueada, cuidado, Doc, porque es una porque benzodiazepina. conoces a alguien. No, porque estoy asombrada, digo, porque yo soy medio anti-benzodiazepina, como geriatra. Está bien, por supuesto, hay que serlo, sí, pero el trastorno del sueño REM no lo podés permitir, porque hay enfermos que se caen de la cama por esta ensoñación violenta en donde tiran gol. Hay parejas que se van a dormir a otro lado porque los golpean. Sí, y el enfermo no tiene conciencia de esto. A la mañana siguiente, no, yo no hice nada, no me di cuenta de nada. Sí, son esos sueños vívidos que ponen en riesgo la vida del acompañante. Sí, sueño vívido es otra cosa, esto es más grave. Es más grave. No, matar no, pero lastimarlos sí, muchas veces los pueden lastimar, porque sueñan que están combatiendo, que están discutiendo y peleándose con alguien, entonces tira golpes. ¿Qué pasa? En la etapa REM de sueño, fisiológicamente el sistema motor está inhibido. Hay núcleos en el tronco cerebral que hacen que en la etapa REM, que es la etapa donde uno sueña, tiene las ensoñaciones y movimientos rápidos oculares, por eso se llama así, preventivamente hay unos núcleos en el tronco cerebral que inhiben a todo el sistema motor.
Por eso lo normal es que vos, cuando tenés en la etapa REM, que es el 25% del sueño, en distintos momentos de la noche, vos estás tetrapléjico. Eso es lo fisiológico. En el trastorno del sueño REM, estos mecanismos fallan. Entonces no se inhibe el sistema motor, por lo tanto uno vive los sueños. Que no sé por qué motivo, casi siempre son de discusiones o peleas esos sueños. Y clonazepam es el único fármaco que demostró cierta eficacia en esto. No darle un neuroléptico. Eso primero que no sirve y puede agravar los síntomas motores. Pero lo otro que comentaste, evitar benzodiazepinas, claro, es una conducta muy inteligente porque afecta la marcha y el equilibrio de estos pacientes. Se caen más cuando reciben. Pero esto es una dosis nocturna nada más. Bien, perfecto. Gracias, Doc. Y lo último, en estos pacientes, tratamientos para la ansiedad, la agitación, es un poco lo que hablaba antes. La mitad de los parkinsonianos tienen trastornos de ansiedad. Y los mismos ataques de pánico son más comunes en los parkinsonianos. En una minoría, pero son más comunes que en la población general. Y la ansiedad es bastante, hay estudios que muestran un 40-50% de trastornos de ansiedad. Y bueno, eso, benzodiazepinas en la menor dosis posible. Uno evalúa si es necesaria esa medicación. Cuando usted hablaba de quetiapina. No, quetiapina es un neuroléptico atípico que uno lo usa para alucinaciones o fenómenos psicóticos. Para excitación, síndromes de excitación psicomotriz que los parkinsonianos pueden tener cuando tienen una intercurrencia o una internación. No olvidemos que en la etapa avanzada de la enfermedad es común el deterioro cognitivo. Y pueden llegar a demencia, 1 de cada 3. Y ahí puede ocurrir, entonces, fenómenos de este tipo. Y bueno, ahí hay que tratarlos con neurolépticos atípicos, que son sobre todo quetiapina, es el más usado. Bien, bárbaro, perfecto. Bien, Doc, muchas gracias, muchas gracias. José, tengo alguna consultita que hacerte. Sí. Vos mencionaste un montón de síntomas previos, precoces, antes de que se establezcan incluso las discinesias, ¿no? Y para sí, antes de que aparezca lo motor. Claro. Y para que aparezcan las discinesias pasan unos añitos, tengo entendido. Sí. Ahora, de los que vos nombraste, constipación, insomnio, tenemos consultas todos los días, ¿no? Imagínate que el paciente con constipación más de 60 años, si no se hizo una colonoscopía, lo mandamos al gastroenterólogo, que nos va a decir que tiene divertículos y nada más. Y así como es, bueno, trastornos del sueño incontables, le vamos a pedir a más de uno polisomnografía, etc. ¿Hay algo que nos puede hacer pensar de que esto puede ser un anuncio? Porque teóricamente hasta que no empiece la discapacidad o la discinesia no estaría indicado el tratamiento, ¿no es cierto? Tal cual, vos no le vas a dar ni agonistas ni levodopa a alguien por constipación. Eso no, más vale. En los pacientes mayores, constipación es muy común y por muchas causas. Claro. Lo mismo depresión. Depresión es muy común a todas las edades, pero bastante también en gente de más de 60 años. Hiposmia. Hiposmia, bueno, ya es más exclusiva, digamos. Bueno, ahora, sacando el COVID, quitando COVID, ¿no? Pero hay otras causas, sinusitis crónica, etc. Esas son un poco inespecíficas. Yo, por alguien que tenga constipación, no lo voy a mandar a un neurólogo por estar constipado. Ahora, hay uno de todos esos síntomas premotores, constipación, depresión, hiposmia, pero hay uno que parece bastante específico, a tal punto que si alguien lo tiene y no tenga ningún
aún con un examen neurológico normal, ninguna queja de temblor, ni lentitud, ni micrografía, que es el trastorno del sueño REM, del cual hablamos recién. Ese es bastante específico para lo que decimos los neurólogos alfa-sinucleinopatía, que es la proteína neuronal que se altera en la enfermedad de Parkinson y en la enfermedad de cuerpos de Lewy, que es similar, ¿no? Nada más que tiene más demencia desde el inicio, la de cuerpos de Lewy. Alguien que parece normal y tiene trastorno del sueño REM, está visto que 80% en los próximos años va a comenzar con Parkinson o enfermedad de cuerpos de Lewy. Con ese hay que tener cuidado, porque constipación, alguien de 70 años, puedes tener 1000 causas, igual que depresión, pero el trastorno del sueño REM es muy específico, con ese hay que tener mucho cuidado. Está muy ligado al desarrollo de esta patología extrapiramidal. Está bien. Y no hay estudio, digamos, como dijiste hoy, solamente para descartar otras cosas, que te haga sospechar, bueno, salvo el del trastorno del sueño REM, porque, claro, el problema para nosotros es individualizar estos pacientes, ¿no? Porque la enfermedad después vos la podés mejorar mucho con el tratamiento, pero el tratamiento no modifica la evolución, simplemente mejora la sintomatología, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Y bueno, no, era esa la pregunta, ¿no? ¿Cuándo? Porque a lo mejor, digamos, todo lo que no es farmacológico, que es útil en el Parkinson, llámese yoga, las terapias alternativas, ¿no es cierto? Todo eso quizás sea útil en ese tipo de pacientes que no podés tratarlo con fármacos, ¿no? Con drogas antiparkinsonianas. Pero ¿cómo sospecharlo, sí, no? Porque es tan frecuente esa sintomatología, es complicado. sí. Vos lo ves Sí, retrospectivamente, pero... Claro, uno lo ve retrospectivo. Cuando viene un Parkinson de reciente inicio, uno tiene que hacerle y le pregunto, ¿usted ha ido perdiendo el olfato? Sí, la mayoría, no todos, la mayoría te va a decir que sí. El trastorno del sueño REM, también la mayoría te lo va a decir. Depresión, la mitad, porque muchas veces la depresión aparece después. Y constipación, bueno, es tan común que es muy inespecífica, pero es muy común como síntoma premotor en quien en quien tiene Parkinson. Es muy común ahí, pero si vos agarrás constipados crónicos, la minoría va a llegar a tener Parkinson. La minoría. En cambio, el trastorno sueño REM, la mayoría va a terminar con Parkinson, si es que ya no lo tienen. Igual que hiposmia y depresión, ¿no? Solo que son síntomas premotores que se han ido conociendo en base a estudios basados en encuesta y estudios complementarios. Bien. Y me Hola, yo parece quería que... hacer una pregunta, si Sí. puede ser. Con respecto a la electroestimulación, sobre todo eso me interesaba si tenías experiencia o si se hace en el Austral. Y me quedaron algunas dudas. Vos me dijiste que se puede utilizar cuando hay fluctuaciones motoras. Es decir, que el electrodo haría que el efecto de la medicación sea más duradero. Eso es una pregunta. Y si se logra disminuir también la rigidez con el electrodo. La estimulación cerebral profunda es una técnica neuroquirúrgica. En el Hospital Austral se hace, igual que no se hace en cualquier hospital, pero hay varios centros en el país que lo hacen. Lo hace un neurocirujano que mediante un mapeo con una neuroimagen introduce por vía estereoatáxica electrodos hasta el núcleo subtalámico, se hace bilateral, o globo pálido interno. Ese electrodo se conecta a un marcapasos que es muy parecido al cardíaco, que se hace en bolsillos subcutáneos, como en el cardíaco, ¿no?
¿Qué hace la estimulación? La estimulación en esos núcleos inhibe a las neuronas, no las estimula, el nombre es incorrecto, ¿no? En realidad. Se dice estimulación porque el impulso que envía el marcapaso es de estimulación, pero a nivel neuronal inhibe algunas neuronas y nadie te sabe explicar exactamente el mecanismo preciso por el cual mejora la sintomatología. Lo que sí se ha visto por mucha experiencia e investigación con monos, que es donde se empezó a usar esto, que esto corrige, mejora, no corrige totalmente, pero mejora la respuesta a la medicación. Cuando hay fluctuaciones, el paciente que está una hora bien y la hora siguiente está rígido, bradicinético, sin poder moverse. Uno no le indica este tratamiento parkinsoniano leve, con síntomas iniciales, ni moderado. Tiene que ser alguien que tenga bastante problema, incapacitante, desde el punto de vista funcional, por estas fluctuaciones. Y a veces, por más que uno corrija dosis de levodopa, agonista, saque, ponga medicación, no lo puede corregir y bueno, se ha visto que esto es una opción terapéutica útil. Repito, no es para más de 5, a lo sumo 10% de los pacientes. En la gran mayoría de los casos el tratamiento es médico en Parkinson. Además tiene su costo y también a veces no funciona. Hay un bajo porcentaje en donde uno coloca los estimuladores, hace la cirugía, pero no funciona o hay alguna complicación. Hemorragia, infección, rotura del electrodo. En general todo esto es menos de 10%, estas complicaciones en los centros que trabajan bien. Doc, no se preocupe, acá están diciendo excelente charla, muy clara, están agradeciendo. Yo me comprometo a que si usted después me puede pasar los videos a través del doctor Durán, yo se los comparto a los médicos, ¿sí? Bueno, sí, porque está complicado. Vamos a estar una hora peleando con No hay problema, no hay el problema. website y no. Bueno, muy bueno, hacemos eso. Quedó la segunda charla, pero me parece que la de los otros, está Corea, distonía, temblor esencial, pero me parece que la podemos hacer otra vez. Tenemos la para estudiar acá, reprogramamos. tenemos para repasar. Acá podemos Sí. empezar el año que viene con un Ateneo con usted, si es que es posible. Sí, Doctor me Güeri, gustaría. a nosotros también seguramente, pero bueno, para respetar un poquito los tiempos a los que nos comprometemos con los Ateneos, nos parece que está muy No, bien. está bien. Nos ha sacado muchas dudas y siempre, bueno, es muy provechoso. Acá dice, excelente charla, gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo, muy claro todo. Bueno, un placer compartir y Muy poder generoso. responder a preguntas. Yo creo Bueno, que si usted puede mandarnos esos videos, siempre son muy gráficos y nos van a ayudar. bueno, voy a encontrar la forma, porque son videos de una sociedad médica, no los puedo copiar. Ajá. Lo que sí puedo hacer es mandarles algunos que están en YouTube como Perfecto, ejemplos. perfecto. Sí, porque esos se pueden compartir, pero permítanme elegirlos a mí, porque en YouTube te bajan cualquier cosa. Entonces, no, Hay que hacer el filtrado, claro, uno dice notable. Parkinson, mi tía tiene Parkinson, mírenla, te baja el video y después resulta que no es un Parkinson, que es un temblor esencial u otra enfermedad. Nos José, comprometemos a eso. una Sí. última. ¿Cómo se denominaba el síndrome maligno ese? Síndrome neuroléptico maligno. Ok. Es te digo? problemático porque muchos creen que en las terapias o salas de clínica Escéptico. hay una infección. Como tienen Claro. hipertermia, entonces te confunden con una sepsis. Tienen hipertermia, rigidez y a veces pueden tener hasta convulsiones o mioclonías, o sea, sacudidas musculares. El diagnóstico
por el Medicable que antecedente sea. dantrolene se puede dar o un agonista dopaminérgico, como pramipexol o bromocriptina. El diagnóstico, por el cuadro clínico, el interrogatorio, donde descubrís que comenzaron un neuroléptico los días previos, o a veces ya venían pero le aumentaron la dosis. Claro. Y otras veces, en el caso de un Parkinson, cuando hubo una suspensión brusca de levodopa o agonistas dopaminérgicos. Correcto. Y Eso va el a ser más laboratorio tiene CPK elevada. claro. Eso es algo típico. Que las infecciones en general no tienen esto. Pero hay que estar atento porque pueden ser mortales, ¿eh? Y uno se rompe la cabeza y por qué está tan rígido y con fiebre, será una sepsis y los cultivos vienen negativos, no aparece infección y en realidad es eso, síndrome neuroléptico maligno. Bueno, José, en nombre de todos te agradecemos muchísimo y quedamos por supuesto en contacto para el año que viene. Ya hemos quedado también con Raúl y con Isabel Cassetti, así que bueno, vamos a estar contactándonos con anticipación, ¿eh? Pero lo de hoy Bueno, fue fantástico. te la mando verdad. a tu mail te mando los 3-4 ejemplos de videos Perfecto, de Parkinson. Perfecto. Excelente. Bueno, Buenísimo. Gracias, Doug, lo Bueno. tenemos como referente, ¿eh? Señor. Muchas a gracias por su ustedes, tiempo y la un honor, generosidad. Muchas un gracias. honor y un Listo. placer. Gracias. Bueno, Bueno, nos estamos Bueno. chao, viendo. hasta pronto. Saludos a todos, Chao, gracias buenas por noches. conectarse. Nos vemos. Muchas Último gracias. atendido del Gracias. año, ¿eh? Terminamos. Chao. Tal cual. Que estén muy Cerramos bien. aquí. Felices fiestas. Igualmente. Felices Igualmente, fiestas. José. Igualmente. Adiós. Chao, Adiós. chao. Chao, José. Chao, chao. Hasta luego.